ambiental sobre la base de los antecedentes proporcionados por el titular de la Declaración de Impacto Ambiental, DIA, Sistema de Almacenamiento de Energía BES Paicaví. De Radio Análisis, son las 9:38 y saludamos de inmediato a nuestro siguiente invitado porque es día de Fundación Sol. Como todas las semanas, acá están nuestros amigos y amigas de Fundación Sol y en esta ocasión saludamos al investigador Recaredo Gálvez, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Recaredo? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Claudio, muy buenos días. Sí, Recaredo, queríamos conversar contigo a propósito de todas estas informaciones, ¿no?, que hemos conocido respecto de este activo rol que ha tomado el sector empresarial y, en este por lo menos periodo de campaña electoral, que recordemos recién está iniciando, ni siquiera están inscritas las candidaturas formalmente, pero ya hemos visto varios episodios en los cuales este gremio, ¿no?, que sabemos la influencia y el poder que tiene en nuestro país, ha actuado de manera bastante, por así decirlo, protagónica y en particular respecto de algunas de las candidaturas que principalmente las que están vinculadas con la oposición. ¿Cómo ven desde la Fundación todo este tema que sabemos que tiene su historia también hacia atrás respecto de cómo se ha manejado este vínculo, ¿no?, entre el poder político y el poder económico, tanto en su etapa regulada como también todo lo que hemos conocido de ya situaciones vinculadas con faltas a la ley? Así es, probablemente a estas alturas, Claudio, decir que el gran empresariado financia a partidos políticos o candidaturas es como decir que el agua moja, es algo que para muchas personas es prácticamente evidente, ¿verdad? Pareciera que no tiene novedad esta situación. De todas formas, siempre es importante tratar de hacer un zoom a esta idea y tratar de encontrar cuáles son aquellos aspectos que vienen a ayudarnos a comprender por qué esto ocurre. Y como dices tú, las particularidades que existen en cada momento. Hoy, probablemente una de las particularidades que resulta interesante es que estamos teniendo un rol activo de empresarios que han ocupado puestos anteriormente como líderes de gremios empresariales, en el caso específico de Juan Sutil, que se ha integrado de manera activa al comando de Evelyn Matei y que en gran medida ha estado buscando la forma de potenciar esa campaña desde el punto de vista de una vocería activa. Es decir, hemos podido ver durante estos días cómo el rol de Juan Sutil ha sido tanto participar en una carta que fue publicada en el Mercurio, firmada por poco más de una centena de individuos que muchos de ellos tienen vínculos empresariales, según el propio Sutil lo describe, son miembros de la ciudadanía. Sin embargo, esto creo que abre una de las claves, que es que muchas veces el rol del gran empresariado es tratar de dotar su participación de una perspectiva de neutralidad y de una perspectiva de masividad, es decir, en cierta medida aquí somos ciudadanos, ciudadanas, iguales prácticamente, y por otro lado las opiniones tratan de, en apariencia, ser opiniones que son neutras. Desde el punto de vista nuestro, en la Fundación Sol, a partir de las distintas investigaciones que hemos realizado en contextos electorales, pero también investigaciones que hemos hecho en áreas específicas, como la inversión de los fondos de pensiones, podemos darnos cuenta de que hay distintos intereses que el gran empresariado busca defender por distintas vías. Y una de las vías es la que tiene que ver con el financiamiento de la política. Lo han dicho explícitamente otros empresarios como el Nicolás Ibáñez, por ejemplo, el propio gran empresario que fue dueño de la cadena de supermercados de IS, posteriormente vendía a Walmart, ¿verdad? Y que en gran medida es un empresario que públicamente también es conocido, financia causas de derecha. Ha financiado institutos o centros de pensamiento, como es la propia Fundación para el Progreso, y en cierta medida, más allá de esas acciones explícitas que nos dan cuenta de su posicionamiento político, el asunto tiene que ver probablemente con qué es lo que están buscando defender.
cuáles son las ideas que están colocando en la mesa. Porque para un grupo de personas puede que esto sea algo que hacen y los empresarios con su propio dinero, por lo cual la voluntad de ellos es hacer lo que quieran y es parte de su libertad. Eso, por ejemplo, es parte de lo que rige ciertos sistemas de financiamiento electoral en algunos países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una gran perspectiva en términos de mercado, en función de cómo financiar las campañas electorales. Ahí existen los superaportantes, en cierta forma, que son organizaciones que pueden recaudar fondos y promover campañas de manera prácticamente ilimitada, sin vincularse directamente con la candidatura oficial, y eso en cierta forma genera bastantes desbalances en términos del poder económico que disponen las propias candidaturas. Pero en nuestro país existe un esquema que es más regulado, que en cierta forma lo que establece son ciertos límites y ciertas formas para hacer los aportes a las campañas. Por ejemplo, en la reciente campaña primaria teníamos un aporte que estaba limitado en un máximo por aquellos aportantes con publicidad, es decir, personas cuyos nombres iban a ser conocidos, en un tope de los 19 millones de infracción aproximadamente. Y para que los aportes no fueran conocidos, también tenían, es decir, aportes que podían ser anónimos, tenían que estar debajo de un monto que rondaba el 1,5 millones de infracción. Entonces, en cierta forma, lo que nos vamos dando cuenta es que estos intereses del gran empresariado uno los puede descifrar cuando comienza a conocer sus propias agendas. Y eso es lo interesante de esta participación que están teniendo hoy, que estamos conociendo de manera más evidente la agenda que quieren poner sobre la mesa. Por ejemplo, el propio Juan Sutil, en una entrevista hace un par de días, creo que fue durante esta semana, en Radio Bio Bio, planteaba su descontento y su disconformidad con la propuesta que tiene la coalición que hoy día ha sido conformada y liderada por Janet Jara, en términos de la definición ideológica. Es decir, de partida no hay una neutralidad. Él está tomando una posición que es distinta a la posición ideológica que tiene esta candidata, y él se está definiendo favorable a un Estado subsidiario, favorable a profundizar políticas en las cuales el Estado interviene menos en la regulación de la economía, y buscar la forma a través de la cual exista una posición de la acción estatal, principalmente en materia de seguridad, principalmente en subsidios a los grandes empresarios. Eso es un sostenimiento del modelo que fue instalado durante la dictadura. El propio Sutil lo señala en esa misma entrevista, que los mejores años en términos económicos fueron los que se incubaron posteriormente al régimen dictatorial, basado esencialmente en su normativa y su estructura. Entonces, hay ahí una definición muy clara respecto al modelo país que se busca, que en gran sentido, también tenemos que recordar, no es un modelo que haya sido imitado por una gran cantidad de países a nivel global. Por otro lado, Sutil también tiene una vinculación directa con una de las grandes formas de acumulación de capital que se ha desarrollado a la luz de este modelo, y que al mismo tiempo le ha ido quitando derecho a los trabajadores. Y estoy hablando del fondo de pensiones que administran la AFP. Sutil, como cabeza de una empresa que es Coagra, que es una empresa importante, recibe a la fecha, al mes de julio de este año, inversiones desde el fondo de AFP, del ahorro de y los trabajadores, que superan los 1.400 millones de pesos. Entonces, en cierta medida, no es un ciudadano cualquiera. Ahí el segundo punto que ellos tratan de plantear, de que somos ciudadanos, que están participando, que tenemos un poco más de posición, dado que generamos empleo, dicen ellos, eso lo decía el propio Sutil, son temas que también hay que despejar. No es un ciudadano como otro, como otra, que se organiza en una junta de vecinos o en un espacio local para promover la Sí. candidatura que ellos consideran que es la más adecuada. Ahora, Recaredo se puede establecer porque hay como una suerte de dos posturas, ¿no? Unos
que consideran de que este grupo tiene, por así decirlo, el derecho a participar dentro del debate público, por decirlo de alguna forma. Y ahí la pregunta es, ¿existe o se puede diferenciar efectivamente o crear una división entre lo que es el legítimo derecho de un ciudadano a participar dentro de un debate público y la eventual injerencia indebida precisamente o presión indebida que se puede hacer por parte de un sector, como en este caso empresarial, hacia el poder político? Creo que cuando miramos la experiencia comparada en términos de regulación del financiamiento de la actividad política, tanto de quienes son candidatos o candidatas como de quienes hacen el ejercicio de la toma de decisiones en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, nos muestra que hay distintas formas de regular esto. Pero en gran medida, desde nuestro punto de vista, acá hay una situación que resulta prácticamente esencial de la forma en la cual el capitalismo hoy se nos está presentando, que es un capitalismo que debido a las crisis que enfrenta periódicamente y debido a la forma en que se manifiestan esas crisis, cada vez ha ido buscando que sus propios dirigentes o sus representantes sean quienes estén más involucrados en la toma de decisiones. Volvemos al caso de Estados Unidos, que es un ejemplo muy evidente. Trump, más allá de que hoy ejerza el rol de presidente, es un gran empresario, es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Y él ha decidido, no por primera, sino que por segunda vez participar en una contienda electoral y ha contado con las preferencias de los electores, pero que al mismo tiempo han estado muy permeadas con el financiamiento, como describía anteriormente, de distintas fuentes, sobre todo de fuentes empresariales. Entonces, podríamos pensar, podemos seguir regulando, podemos diferenciar, hay un legítimo derecho, todos son temas bastante importantes desde nuestro punto de vista. Tenemos que considerar lo que está por debajo de esas capas, que en el fondo es, bueno, si cada uno de los puntos anteriores lo diéramos como válido y consideramos que hay un legítimo derecho porque es su dinero, porque ellos ven cómo gastan su dinero, dónde lo colocan, dónde ponen sus intereses, donde también según la teoría de ciencia política esto muchas veces se entiende como una inversión electoral. Entonces, ¿cómo ellos invierten? Alguien podría decir, es su legítimo derecho. Sin embargo, la discusión relevante también que se puede hacer es entonces, ¿por qué están colocando ahí los intereses y cuál es lo que están buscando a cambio? Si esto es una inversión, ¿cuál es el retorno que ellos esperan? Y ahí es donde entran en discusión los proyectos políticos que se desarrollan en fondo a esos intereses y al mismo tiempo los efectos que generan esos proyectos políticos. Mencionaba recién el caso del sistema de pensiones, que el gran empresariado financie a quienes el día de mañana van a decidir las reformas que se aplican en nuestro país, implica que hay un tipo de influencia por parte de ese gran empresariado. El propio Nicolás Ibáñez decía en una entrevista en La Tercera que no importaba la persona, que no fuera la más idónea, eso se arregla en el camino. Es decir, en el camino van a haber influencias, van a haber orientaciones que van a hacer que esta persona tome decisiones en el Parlamento que sean las más idóneas, pero para lo que buscan, para defender su objetivo. El tema es que esos objetivos, el de mantener, por ejemplo, el sistema de pensiones de AFP como existe hoy en día y no tener un sistema que garantice pensiones suficientes, el de mantener un Estado subsidiario, el de Sutil también lo mencionaba, esto de la permisología que ellos llaman desde el empresariado, todos esos elementos a los cuales ellos se oponen abiertamente, son elementos que generan un efecto en la sociedad y que muchas veces al evaluar esos efectos son negativos, es decir, perjudican a la clase trabajadora, perjudican sus salarios, los mantienen contenidos, los mantienen sin el derecho a poder construir nuevos salarios mediante una regulación que en realidad no los limite a la actividad colectiva de los trabajadores, sino que permita que se organicen en distintos niveles y que ejerzan la negociación ramal, como hemos dicho. Entonces, cuando el empresariado en realidad lo que está buscando es que este tipo de transformaciones no ocurran, ahí este tema se vuelve interesante porque al participar ellos directamente como voceros, se les puede interpelar. Se puede buscar que realmente planteen por qué defienden esas posiciones. Y una de las principales conclusiones que defienden es que esto genera crecimiento económico. Y ahí, cuando miramos las últimas décadas, lo que observamos es que ese crecimiento realmente nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿quién crece cuando Chile crece?
crecen los salarios, crece el bienestar, crecen las oportunidades de la clase trabajadora en términos que ellas las puedan controlar y realizar, o crecen las grandes fortunas, los privilegios de un pequeño grupo de grandes empresarios de nuestro país. Y la evidencia lo que muestra es que lo que crece es la concentración de riqueza. Es decir, los ricos son más ricos y los trabajadores tienen que enfrentarse a jornadas más extensas, a subempleo. Hace algunas semanas, cuando aparecieron las cifras de empleo, se hablaba respecto de la cantidad de profesionales que están hoy día trabajando en áreas que no son para las que se formaron, el subempleo profesional que hemos llamado, y que en la Fundación Sol venimos hace bastante tiempo investigando. Entonces, en gran medida, estamos teniendo una matriz para acumular riqueza que está siendo defendida por el gran empresariado, que cada vez está perdiendo también a sus cuadros políticos. Esa es otra cosa que es interesante mirar, porque si tú ves durante las décadas posteriores a la dictadura que señalaba Sutil, los principales cuadros políticos de la Concertación tenían una visión que era muy afín con el gran empresariado. Estaban todas estas dinámicas que ellos planteaban del diálogo, y eso, con la primaria del oficialismo, quedó en cierta medida subsumido al nivel -1. Entonces, eso también a ellos probablemente los está empujando a tener que entregar su opinión de manera mucho más abierta, mucho más directa, y por lo tanto entonces formar parte del debate, ser interpelado o interpelada. Y creo que eso es lo que debiésemos estar buscando. Bueno, Recaredo, sin duda alguna es un tema que da para mucho más. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero agradecerte estos minutos que has tenido para conversar con nosotros y por supuesto te esperamos pronto acá en la radio. Un abrazo grande, que estés bien. Un abrazo grande también a todo el equipo de Radio Universidad de Chile y a ti en especial, Claudio. Nos vemos. Gracias, Recaredo. Ahí estaba entonces el investigador de Fundación Sol, Recaredo Gálvez, conversando con nosotros a esta hora de la mañana en este espacio que tenemos semanalmente con nuestros amigos y amigos de Fundación Sol. Tenemos que ya despedirnos, son las 9 de la mañana con 55 minutos, agradecer la sintonía, por supuesto también invitarlos e invitarlas a que se queden en todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Ya llega, por cierto, Nicolás Rojas y Semáforo, así que siga junto a nosotros. Y también, si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan, acompañen la programación que tienen preparada para hoy. Más noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras, antes en nuestros boletines informativos y también en nuestras plataformas en internet, partiendo por nuestro diario electrónico radio.chile.cl. Gracias a todo el equipo, nos reencontramos mañana. Un abrazo. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de